¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad estamos conectados con la abogada experta en derechos humanos, Ana María Vidal, con quien vamos a conversar un poco a propósito de estos conflictos sociales, los últimos que hemos venido conociendo, lo que ha ocurrido en Espinar, en el Cusco, lo que ha ocurrido en la zona de Bretaña, en la estación, en la zona 95, en la estación petrolera número 95, este conflicto que ha generado también la muerte de 3 hermanos indígenas y que de alguna forma pues forman parte de esta situación de conflictos sociales que se vienen tejiendo en nuestro país y que es un tema que en el mensaje del Premier, del presidente del Consejo de Ministros, el señor Martos, hemos escuchado de manera un poco transversal, pero no a profundidad en todo caso como se esperaba. Pero vamos a analizar con Ana María Vidal de qué van estos temas, por qué se producen y cuáles podrían ser las alternativas para concretar estrategias de diálogo. Ana María, ¿cómo le va? Bienvenida a Otra Mirada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Bien, en primera instancia, empecemos por lo más reciente, que es lo de Bretaña, este enfrentamiento que hubo entre nuevamente policías con comuneros y con pobladores de las comunidades indígenas. El informe fiscal decía que se había roto el diálogo, que los indígenas habían empezado el enfrentamiento, que la policía había respondido. El informe no ha contado, el acta no ha contado con el respaldo, con las firmas también de los representantes de las comunidades indígenas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuevamente estamos en esta situación de conflictos como que es un tema que realmente no ha parado en estos últimos años? Sí, no ha parado, aunque sí había parado, si nos damos cuenta, desde hace un tiempo, las muertes en los conflictos sociales, ¿no? O sea, hubo una época, sobre todo en el gobierno de García, donde ya llegó a su pico con el caso Bagua, luego en el gobierno de Toledo, con los Toledo, García, Humala, los conflictos sociales generaban muertos. En estos últimos tiempos, este último año o 2 años, se logró revertir esa situación, lo que fue demasiado bueno, porque lo que nunca se quiere es que hayan muertos. Lo que sí no se logró es que las demandas de la ciudadanía fueran escuchadas, y no solo escuchadas, sino que en efecto se hiciera algo, se ejerciera algo, se implementaran políticas públicas para las demandas de la ciudadanía. Hemos visto de que los conflictos sociales han seguido, o sea, no es que se haya bajado el número de conflictos sociales, sin embargo, sí hay que reconocer esa partecita de que ya no habían fallecidos por parte de la represión policial o de la fuerza pública, llámese Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. Cesó. ¿Qué es lo que ha pasado en todo el contexto de pandemia que creo que a todos nos ha remecido? Nadie esperaba vivir una situación como esta. Hemos visto que, primero, por parte de las compañías extractivas, de las empresas ya sea mineras o petroleras, no ha habido un cese de actividades, ¿no? Ellos han seguido en todo momento. En un primer momento dijeron, van a parar, al día siguiente, pasaron horas, dijeron, no, siguen las empresas mineras. La población ha seguido también con su misma posición, con sus mismas demandas. Por ejemplo, en Arequipa, en Tía María, siguen bien claros que ellos, por ejemplo, no quieren, en la provincia de Islar, no quieren a la empresa, no quieren el proyecto Tía María, y han seguido también bien claros en eso. No ha habido cambios ahí. Donde sí ha habido cambios, ha habido en cómo han actuado las fuerzas, la fuerza pública. Por ejemplo, la Policía Nacional en un primer momento, y lo vimos no solo alrededor de las extractivas, sino también alrededor de la ciudadanía en general, cuando recién se dio la pandemia, cómo fue la salida de la fuerza pública para controlar a la sociedad, para que no saliera. Y también lo mismo se repitió en los lugares aledaños a las empresas extractivas. En Arequipa, en Cusco, en todos los lugares donde había extractivas, también salió la policía a ejercer una represión, en muchos casos desmedida. Hubo luego una primera bajada, ¿por qué? Porque fueron los primeros policías también los que empezaron a enfermarse, a contagiarse del COVID. Cesó un poco ahí la represión policial. Pero vimos también que pasaron los meses y la situación cada vez se fue agravando más, la situación de no tener ingresos diarios, de
de ver cómo no tenías el sustento diario para seguir comiendo. Sin embargo, la extractiva, ya sea la empresa de hidrocarburos, ya sea la empresa minera, sí seguía trabajando, sí seguía produciendo, sacando el mineral, sacando los recursos naturales. Y por otro lado, tu economía interna, veías en tu familia cómo se iba cada vez comprimiendo más. Eso sí, eso ha generado que la sociedad, que las comunidades salgan a exigir. Lo vimos en Espinar, lo vimos ahora también en la Amazonía y lo hemos visto en varios lados. Solo que en este lado, en Bretaña, ha habido esta protesta de los Pucama y han salido y ha habido un enfrentamiento que ha generado muertos, pero las protestas, las demandas siguen allí y siguen latentes en la zona de las Cuatro Cuencas, en la zona de Cuninico. Lo peligroso acá es que hay muchos compromisos que no se han cumplido desde hace mucho tiempo. No solo estamos hablando de este decreto supremo, el 139 de 2019, que ofrecía hacer un plan de cierre de brechas en la población Cucama, para la población Cucama, y no se ha cumplido desde el año pasado. Hicieron los talleres, nunca se entregó lo que se terminó. Pero hay otra serie de compromisos, como por ejemplo el plan de salud con las Cuatro Cuencas, como por ejemplo las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a San Pedro y a Cuninico, con indicadores, con todo un tema trabajado desde hace 2 años por las comunidades que van y le piden al Estado cada cierto tiempo cumpla esto, o sea, ya con orden de la Comisión Interamericana y el Estado no cumple. Entonces son una serie de compromisos que el Estado va dilatando, que el Estado no cumple, y acá se generó ya un conflicto, hubo muertos, y el Estado lo que preocupa es que ahora, o sea, está respondiendo, ha dicho, sí, vamos a ver la situación de los pueblos indígenas, pero su respuesta en la práctica se limita a avanzar con este plan de cierre de brechas y no habla del resto de compromisos que tiene, ya sea en la zona de la Amazonía o también de la zona andina. O sea, tiene demasiados compromisos, no los está cumpliendo, y resulta muy peligroso que tenga que haber fallecidos, que tenga que haber muertos por represión del Estado, por represión de la policía, para que cumpla, y cumpla de manera acotada. En la época de cuando pasó Bagua, justo hablábamos antes de esta entrevista, fue terrible, fue muy grave. Lo que se logró tiempo después es que hubiese una respuesta de manera general. No la mejor, porque igual, por ejemplo, la ley de consulta todavía tiene sus deficiencias, debería mejorar en algunos aspectos y no está cumpliendo su labor a cabalidad. Pero fue una respuesta de manera general para todos los pueblos indígenas, lo que no está pasando acá. Las respuestas no están siendo generales hasta ahora. Ahora, durante estos años hemos tenido siempre conflictos sociales de carácter medioambiental, las demandas de los temas medioambientales, a partir de las actividades extractivas, como la minería, la petrolera, ¿no es cierto? O incluso el tema de la tala, que también ha generado conflictos en varias zonas. Pero a esto se suma algo que usted ha mencionado, que es el tema de la cuestión económica y social a partir de la pandemia, a partir de la cuarentena y a partir de las restricciones y la falta de apoyo también económico en varios lugares del país. ¿Esto cómo se perfila, cómo se conjuga todo esto en una suerte de explosión de las demandas, de ebullición ya de las demandas en nuestro país? Creo que si el Estado no responde, no empieza a responder de una buena vez, esto puede generar, puede ser un punto de inflexión que ya habíamos dejado, ya habíamos pasado la época de la represión con muertes. Espero que no se vuelva a repetir. Nadie quiere muertes en los conflictos sociales. Pero el Estado tiene que empezar a cumplir sus compromisos. Hemos visto cómo los ha seguido pateando por años. Y no es solo en la Amazonía, y no es solo en la zona de Cusco, en Espinar, es en
en Arequipa, bueno, en Arequipa nunca ha llegado a haber algún acuerdo porque ahí la población es bien clara, no quiere el proyecto minero, pero en Puno, en todas esas zonas, en todo el Perú, o sea, hay acuerdos que no se cumplen, y no se cumplen no solo a nivel de actas, de mesas de diálogo, sino de resoluciones, de decretos supremos. Incluso en Puno se llegó a violentar la Constitución porque se cambió un artículo mediante un decreto supremo, un artículo de la Constitución, para que pudiese haber proyectos extractivos dentro de los 50 kilómetros de frontera. Entonces vemos cómo todos ese contrato social que debería haber entre Estado y ciudadanía, llámese los pueblos indígenas, para respetar, para garantizar sus derechos, se va rompiendo, y cuando se van haciendo los pequeños arreglos, no va cumpliendo, no tenemos una estructura estatal para defender los derechos de la ciudadanía. Y lo que sí llega, porque el Estado llega a la Amazonía, llega a la zona andina, donde hay extractivas, porque llega vía concesiones, llega vía fuerza pública. ¿Hay policía? Hay policía. Hay concesiones que las entregó el Ministerio de Energía y Minas, hay concesiones. Hay fiscales que van y muchas veces son los que reprimen también a la ciudadanía criminalizándola, también llega. O sea, no pueden decir que no hay Estado. Lo que no hay es un Estado al servicio de la garantía de los derechos de la ciudadanía. No hay un Estado que llegue con servicios públicos. Lo que pedían ahora la población cucama es algo que viene pidiendo toda la población amazónica: servicios energéticos, agua potable en un contexto de pandemia donde lo primero que te dicen para prevenir el virus es lavarte las manos. Y ahí no se puede hacer. Hay una presencia del Estado, como bien dice usted, desde la cuestión, digamos, institucional, financiera, si se quiere, pero no desde el punto de vista social, ¿no? Que era algo que, por ejemplo, Miguel Hilario, que ha sido candidato presidencial y que es representante también de las comunidades, de un sector de las comunidades aguajún, mencionaba, ¿no? Y iba en esta misma línea que usted. Si no hay agua, si no hay luz, si no hay un servicio de educación de calidad, ¿cómo quieren entonces que la gente no proteste, que la gente no reclame, ¿no? Creo que por ahí va la línea de esta situación de los conflictos y de las demandas, ¿no? Y esto ha detonado con la pandemia, cuando vemos de que no llega el agua, no llega ni siquiera un médico. Tenemos todo un pueblo chihuilo, por ejemplo, el pueblo chihuilo, que son solo 5 comunidades, no llega un solo médico, no tienen un solo balón de oxígeno, no tienen, ya, en salud no tienen nada. En educación, que supuestamente aprendo en casa, que no sé, no hay, en Chihuilo no hay nada. Las primeras normas que se dieron, las únicas del Ministerio de Cultura, eran: vamos a llegar con la difusión en los idiomas originarios. Al pueblo chihuilo hasta ahora no le llega ningún mensaje en chihuilo. El pueblo chihuilo es una lengua que ahorita se muere, con la poca población que lo habla, pero no ha llegado allí el Estado. Entonces vemos, y eso es uno de los pueblos indígenas en peligro de extinción, y hay 21 más donde no llega el Estado a través de proteger derechos. Sí llega el Estado a través de megaproyectos, a través de favorecer los intereses de empresas que van a recoger recursos naturales que están dentro de los territorios. Y muchas veces cuando los mismos pueblos indígenas les dicen: ok, ya, que lleguen las empresas, ya no vamos a tener ningún problema, pero que nos dejen acá un aseguramiento en derechos, no se cumple tampoco. Entonces, sí vemos un olvido para cuando le conviene al Estado y no protege los derechos de la ciudadanía de los pueblos indígenas. La presencia del ministro de Cultura en la zona y la aplicación de este programa de cierre de brechas, del cual usted también ha hecho mención, ¿puede tener algún tipo de lectura, de que hay algún tipo de posibilidad de cambio en la mirada, en la estrategia que hay con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas en nuestro país? ¿O simplemente es una acción paliativa para tratar de pasar este momento complicado? Mira, si es una acción paliativa para tratar de pasar
y no se está viendo desde las estructuras, va a ser muy peligroso, y como hasta ahora ha sido el discurso, no hemos visto algo más a profundidad. Y esto sí genera riesgos, porque, como vuelvo a repetir, hay muchas demandas, muchos compromisos incumplidos. Este plan de cierre de brechas es uno de los tantos compromisos incumplidos con el Estado. Hay medidas cautelares de la Comisión Interamericana, hay una medida cautelar del Poder Judicial en Chiriaco, en la zona de Amazonas, en el departamento de Amazonas, otras en Loreto. Hay varios acuerdos incumplidos. Entonces no puede ser que el Estado solo reaccione ante este tipo de eventos y diga, ok, ya, vamos a ver, voy a cumplir este plan de cierre de brechas, cuando es algo también acotado para determinada población. Entonces, ¿qué mensaje le está dando al resto de la ciudadanía? Solo con conflictos sociales, solo con muertos voy a responder y voy a cumplir lo ofrecido. Cumplir lo ofrecido con firma, con decreto supremo y demás. Es un mensaje muy peligroso. Espero que se dé cuenta el ministro de Cultura de que no puede estar respondiendo de esa manera frente al conflicto. Ok, voy a responder solo por ese conflicto. Tiene que ver de manera más amplia por todo lo que está pasando en la Amazonía y en la zona andina, donde también la población está reclamando que protejan sus derechos y no se está haciendo. Bien, entonces, nada, quedará estar a la expectativa de ver cómo se desarrollan estos temas y ver también el accionar de las empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de Bretaña, la empresa Petrotal, que es la que maneja el lote 95, inmediatamente dice, no, ya no puedo seguir trabajando, no puedo seguir funcionando por este conflicto, porque han tomado mi pozo petrolero y esto atenta contra la inversión. O sea, de inmediato es este discurso también por parte de las empresas que no ayuda mucho tampoco a apaciguar y a calmar las situaciones, ¿no? Sí, pero es el Estado el que tiene que resolver eso y tiene también que dialogar con las empresas, o sea, y tiene que ponerle las condiciones claras. No podemos estar, como no hay Estado que garantice derechos, ok, vamos a la empresa. Y la empresa muchas veces ha dicho, ok, es mucho más fácil, porque ve también que hay un Estado desde el gobierno central que ya le dio la concesión y se lavó las manos y se olvidó de todo. Entonces, sí, la empresa tiene mucha responsabilidad, pero quien es el garante de derechos, quien es el responsable, quien tiene que proteger los derechos de la ciudadanía es el Estado. No nos olvidemos de eso, y es al que tenemos que exigirle que él exija a la empresa, porque ha firmado determinados contratos, determinados acuerdos con ciertos requisitos, con ciertas cláusulas que se tienen que cumplir. Y parece que no lo está haciendo. Muy bien, Ana María, le agradecemos por haber conversado con nosotros, por haberle dado una mirada a estos temas de los conflictos sociales y de la situación también de las comunidades y de los pueblos indígenas en nuestro país. Y seguramente habrá oportunidad de seguir conversando sobre este tema. Le agradecemos, muchas gracias. Gracias. Ya saben, amigos y amigas de Otra Mirada, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe, y nos encuentran también en redes sociales, en Twitter y Facebook como Otra Mirada.